Para los que no me conocéis, me llamo Luis Rubio y voy a presentar a través de esta conferencia de hoy el plan de salud integral para la mente que llevo trabajando durante unos cuantos años. Hoy vamos a hacer una toma de conciencia, o al menos ese va a ser el intento. Todos lo vamos a comprender fácil y básicamente la toma de conciencia va a ser sobre el sentido de la enfermedad y sus síntomas. Vamos a ver qué responsabilidad tiene la mente con sus memorias, con sus pensamientos, con sus creencias, en generar esas emociones que de alguna forma acaban produciendo síntomas en el cuerpo, ¿no? Y por último vamos a ver también de qué forma se puede reinterpretar el sentido que la mente da a determinadas circunstancias o situaciones en un momento y cómo se puede cambiar a través de, o modificar, mejor que cambiar, ese sentido, y con él cambian sus emociones y por tanto cambian los efectos en el cuerpo. Así que pues me parece como muy interesante en este sentido. Yo siempre presento en paralelo un ejemplo, o sea, un caso que he llevado, porque lo hace como mucho más sencillo de comprender todo, ¿no? A través de esta conferencia, bueno, pues vais a ver un poco cuál es el plan que presento. Por un lado, a través de las consultas individuales, en el que trato pues el síntoma concreto que el cliente quiere tratar o la patología que lleve, ¿no? En las consultas lo que se hace, como siempre, es una toma de conciencia del sentido biológico que el síntoma o la enfermedad me está diciendo, ¿no? O sea, comprender qué quiere decirme. Y por otro lado, lo que voy a hacer a través de la consulta es acompañarte a atenderlo, ¿no? Atenderlo a través de los métodos que sean necesarios para conseguir que el síntoma o la enfermedad se hagan innecesarios. Por otro lado, también presento, en este caso concreto, este curso de apoyo y de toma de conciencia a través del grupo, ¿no? Empezamos ahora en octubre y pues comenzamos primero con la detección de los síntomas y las patologías, lo más urgente, como digo yo, el para qué vienes, qué te pasa, qué necesitas, ¿no? Y a partir de ahí pues vamos pasando, como os explicaba hace un momento, por el proyecto sentido, es decir, qué programa llevas desde que naciste. Si no te has dado cuenta, puedes comprender para qué haces todo lo que haces y por qué cuando dejas de hacerlo te sientes culpable, o no eres capaz de dejar de hacer esto. Digamos, de alguna forma, las creencias que de alguna manera te están poseyendo, te están limitando, el gestionar todos esos pensamientos, al menos darme cuenta de que están ahí. Veremos la gestación, el parto, veremos lo que ha sucedido en el momento de tu concepción, porque todo eso tiene mucho que ver con la vida que estás viviendo, ¿no? Y sobre todo miraremos también lo que es la temática del árbol que más te afecta, ¿no? Qué duda cabe, como vais a ver ahora, que las memorias y los conflictos que no quedaron resueltos de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues en mucho que nos están afectando. Y no es que lo diga yo, es que vais a poder ver cómo perfectamente, aunque sean unos fragmentos de vídeo, voy a poner muy cortitos, luego si queréis en casa lo buscáis y lo veis, pero digamos que está estudiado, está comprobado y la investigación está todavía en marcha, ¿no? Se sigue profundizando en todo esto. También presento otro curso, como os decía hace un momento, el jueves que viene, en una nueva conferencia a la misma hora, que es un curso para el apoyo y el seguimiento de un curso de milagros. No sé si habéis oído hablar de ello, pero digamos que tiene también mucho que ver con la forma de funcionar, pero es bastante más transpersonal, ¿vale? Vais a ver que es mucho más tocable, el otro es como mucho más allá de la persona. Pero bueno, yo trato de hacerlo fácil. Bueno, en esta conferencia yo voy a utilizar detalles básicos de varios bloques. El primero que voy a utilizar es el de bioneuroemoción y después el de ecología mental. Si diese tiempo,
entraría algo en el bloque de afirmaciones que llevaba Luisa Hay, que también lo utilizo, pero bueno, no sé si será posible, ¿no? Lo que sí que es cierto es que bioneuromoción, que es los primeros 3 meses de autoaplicación, es el primero que voy a presentar, y a continuación ecología mental. Quienes le interese iniciar este curso en octubre, pues como os decía, he dejado ahí unos dípticos y unos trípticos con toda la información. Podéis perfectamente anotar vuestro nombre, vuestro teléfono de contacto y echarlo en la cajita, que ya me pongo yo en contacto con vosotros para hablar sobre todo de fechas, el coste y todo, ¿vale? Bueno, en el bloque de bioneuromoción, que voy a comenzar, aglutino un poco todos los descubrimientos científicos, psicológicos, neurológicos y biológicos que en los últimos tiempos, e incluso mucho antes, o sea, cosas ya bastante pasadas en el tiempo, tienen vigencia, ¿no? Sobre cómo llega la enfermedad al cuerpo, sobre cómo descubrir el sentido biológico del síntoma y cómo atenderlo y reinterpretarlo, para cambiar sus efectos. Vamos a comenzar. Descompongo la palabra bio-neuroemoción para decir que la parte de las emociones son la expresión reflejada en el cuerpo que surge de la interpretación mental que hace el individuo cuando experimenta una situación o un acontecimiento como un impacto. Qué duda cabe que todos sabemos que para que haya un impacto emocional, para que haya un gesto en el cuerpo, tiene que haber algo que contraria las expectativas, ¿no? Es decir, yo siempre digo que todo comienza en la mente, y lo voy a decir bastantes veces a lo largo de esta conferencia, porque seas consciente o no, cuando hay un impacto emocional es porque alguna expectativa ha quedado rota, es porque alguna norma social, alguna creencia o alguna idea preestablecida que tú tenías muy fija en tu mente, aquello que sucede lo trunca. Aquí es donde se produce la emoción. Evidentemente, si no hay nada que contrarie esa forma de pensar, esas creencias o esas memorias, no surge la emoción, o al menos una emoción que tenga efectos, ¿no? En el caso que voy a presentar, es el caso de una mujer de 23 años que padecía una cistitis repetitiva. Es decir, llevaba con cistitis durante mucho tiempo. En su caso, el impacto fue súbito. Es decir, tras la primera relación sexual que tuvo, comenzó con cistitis. Este tipo de impacto, digamos que le llamamos súbito porque de una sola vez colma completamente la resistencia del individuo y lanza el programa que nosotros le llamamos programa especial de supervivencia, ¿no? Te está lanzando una señal evidente que una mujer con cistitis malamente va a poder tener relaciones, es más, hay una justificación clara, ¿no? No hay que saber realmente mucho, ¿no?, para darte cuenta que... Hay otro tipo de impactos que es acumulativo. Podría haber sucedido, como sucede muchas veces, que son pequeños impactos donde tú vas dándote cuenta que algo sucede, va creándose una alarma interna, y al cabo de un tiempo surge el síntoma o la patología concreta. Por tanto, las emociones son los catalizadores, como pongo ahí, de la salud o la enfermedad, dependiendo del mensaje que lleve al cuerpo. Neuro, esta parte de la palabra bioneuroemoción, es la expresión emocional y su localización. A través del sistema nervioso provoca unas modificaciones en la biología. Estas modificaciones pueden presentarse como un síntoma, como una enfermedad o como un trastorno de conducta. Es decir, las emociones son, digamos, la vía a través de la cual se lanza la alarma al cuerpo, y el cuerpo siempre se la cree, porque es sincera.
ha partido de una idea, ha partido de una memoria que puedes no ser ni consciente, como vais a ver en el siguiente caso, ¿no? Pero lo que está claro es que es el catalizador de la enfermedad o la salud. Por ejemplo, en el caso de esta chica, el síntoma que ella tenía era, pues tenía apatía, tenía desgana al relacionarse con su pareja. Este era un síntoma que tenía cada vez que tenía que tener relaciones con él, ¿no? La enfermedad era la cistitis repetitiva, que le llamamos síndrome vestibular, ¿no? Siempre tenía cistitis después de una relación. Y por último, el trastorno de conducta era una relación como de amor-odio hacia los hombres, ¿no? Igual era muy efusiva y los asfixiaba, y como de pronto no podía ni verlos, y, o sea, era digamos, de nuevo, no hay que saber mucho para darse cuenta que es una respuesta, ¿no?, a algo que estaba ella viviendo. Incluso podía haber una película donde la pareja comenzaba a besarse y a abrazarse y se empezaba a poner muy nerviosa, y, ¿entendéis? Es decir, era el reflejo, porque como vais a ver ahora más adelante, el inconsciente es completamente inocente. Da igual, él no va a diferenciar si es real, te está sucediendo a ti, o lo estás viendo en una película, o lo estás imaginando. La emoción se produce y, por tanto, tiene sus efectos. Por tanto, nosotros lo que interpretamos es que todos son programas de adaptación, de alguna forma, de la biología a lo que la mente interpreta. Qué duda cabe que a veces no te das cuenta que pasa por la mente, porque está engramado en el cuerpo, y ahora vais a ver cómo se engrama en el cuerpo dentro de un momento, ¿no? Cómo se queda grabado. Ya no es algo que tú te des cuenta que lo piensas, es que ya es biológico, ya es un rechazo, es una emoción de este tipo. Por tanto, en este caso, ella lo vivía como un ataque a su territorio personal, ¿no? Digamos que era como una violación a su intimidad. No entendía por qué, pero así lo vivía, ¿no? De alguna manera nosotros decimos que no podía sexualmente organizar su territorio. Es decir, su territorio sexual no podía organizarlo. Y la hembra básicamente organiza su territorio, que es su cuerpo, lo que es el nido, lo que es los hijos, y esto es biológico. Aquello se le escapaba. No sabía por qué se le escapaba. Por tanto, bioneuroemoción, todo esto lo interpreta como un mecanismo de adaptación biológica, incluido los comportamientos transgeneracionales. Porque para mí, una consulta de este tipo, que tras la primera relación ya hay este tipo de patología, es transgeneracional. Hay una memoria evidente, ahí ha pasado algo. Y bio nos habla de comprender nuestras patologías como una expresión de programas biológicos inconscientes que se nos muestran en nuestra corporalidad y que están revestidos de un sentido biológico. Porque de lo que siempre ha tratado todo lo biológico de la vida en el planeta y en los seres vivos es proteger la supervivencia, preparar a los seres cada vez para superar cualquier tipo de conflicto o cualquier tipo de... Entonces, de alguna forma, lo que sucede es que los programas que surgen en el cuerpo, estos programas que le llamamos de supervivencia, lo que están haciendo es disparar una alarma para que te muevas, o para protegerte, o a veces para darte la solución, como vais a ver más adelante, ¿no? Bien sea a nivel de supervivencia, que se necesita para sobrevivir: el agua, el aire, la comida y procreación. Yo tenía muy claro que en mi clienta había dos, al menos podía haber uno, un conflicto de supervivencia, podía haber una idea de muerte tras ese acto, o evidentemente, y también la procreación, porque está relacionado con ello. Y también podría haber un problema de relación. Si soy idónea, si no soy idónea, me voy a quedar sola, nadie me va a querer.
También puede tener que ver con la protección. Por ejemplo, ahí pongo una viñeta donde veis a un niño tapándose los oídos frente a la presión que están ejerciendo la discusión que tienen sus padres. Él lo está viviendo como un ataque, ¿no? De aquí vienen muchas veces los tinnitus, los pitos en los oídos, son voces que se han grabado, o incluso el ser muy sensible a los sonidos altos, no poder escuchar algo muy alto. Hay ahí grabada una voz que hubo en algún momento de tu vida y quedó instalada, dándote una señal de que algo sucedió importante en aquel momento. Por tanto, para conocer las emociones tenemos que saber que son sustancias químicas de información que refuerzan la neurología con una experiencia, produciendo modificaciones a nivel celular. Es decir, la información que recibe el cuerpo produce una transformación celular. El ADN de las células y lo que es la membrana celular graba como si digiriese eso y da una solución. ¿Para qué? Para procurarte sobrevivir. Si tú mueres, tu hijo, tu nieto, va a contar seguramente con ese recurso. Ya está grabado. En bioneuroemoción, por tanto, buscamos la emoción no expresada, la emoción asociada a una función biológica no satisfecha. Evidentemente, esto es lo que yo tenía que buscar, esto es lo que tenía que encontrar. Dividimos varios tipos de emociones. La emoción social, pues es la emoción que al expresarla no cambia nada internamente. Es decir, es una emoción que verdaderamente está mentalizada, o sea, es algo, es como puedo deciros ahora, pues me siento bastante triste. Y vosotros seguramente ni me creeréis, porque no hay ninguna expresión, ¿no? Entonces, es esto que se dice a veces, que tú comentas con alguien, pero no hay absolutamente, no está cargado de nada, lo puedo comentar con cualquiera. Mientras que en cambio la emoción oculta cambia la fisiología al expresarla. Es decir, cuando no pasamos a la acción o cuando reprimimos una emoción, queda grabada, como os pongo ahí en el inconsciente, y es sensible a la situación cuando se repite o supera el nivel de tolerancia. Como os decía, esta mujer lo viese en una película, se imaginase después que su pareja venía hacia ella. Es que a veces me decía, es que cuando se acerca siento asco. Y esto sí movía su biología. Se le veía en la cara, se le notaba en el cuerpo, ¿no? Entonces, en las consultas nosotros vamos buscando esto, la emoción oculta que quedó engramada en aquel momento en que se disparó el programa. Luego está la emoción transgeneracional, nacemos con ella, digamos que es heredada de nuestros ancestros y va siempre dentro de la persona. Es esto que muchas veces solemos decir, fíjate, el abuelo reaccionaba de la misma manera, tiene los mismos, o sea, la misma manera. Evidentemente hay montones de programas que heredamos de nuestros ancestros y que repetimos. Por tanto, la emoción transgeneracional tiene que ver con esas emociones que también vienen de nuestros ancestros. Y la emoción del ser es la emoción que resulta cuando tomas conciencia de la emoción oculta. Es ese gesto, ese cambio físico que se produce en una persona cuando toma conciencia, cuando se da cuenta de lo que en aquel momento no fue capaz de ver, ¿no? Los criterios de impacto, muy interesante, porque el impacto emocional tiene unas características para que se produzca. Primero, es un acontecimiento que lo vives externo, aunque se produzca internamente, y traducido en una realidad biológica no satisfecha, como os he dicho hace un momento. Es decir, hay una expectativa rota, hay una norma, hay algo en lo que me limito. Puedo saber por qué, puede parecer que lo razono, pero generalmente no tengo ni idea de por qué estoy aquí, limitado así, de cortito y de pequeñito. Es imprevisto, no hay una experiencia previa y deja una huella neuronal.
Por otro lado, es vivido en soledad, no se permite compartirlo. Esta chica no lo había dicho a nadie, lo vivía callado. Podía decir, pues mira, otra vez tengo infección, pero de ahí no pasaba. No hay una solución satisfactoria, no encuentra solución. Porque es que, como ella decía, pero ¿y entonces yo con quién me voy a relacionar? Se sentía presionada, ¿no? Ya le había pasado con algunas parejas y al final acababa quedándose sola, como ella decía, ¿no? Por tanto, no le ve una solución. Lo vive de una forma dramática, ¿no? Es un conflicto entre lo que ocurre y la necesidad biológica del momento. Pues porque, claro, ella quería tener una pareja, quería tener una familia, pues no sé, lo que es biológico, querría tener hijos. Y por tanto no toma una decisión. Lo vive callada, lo vive oculta y por tanto queda completamente grabado ahí, ¿no? En el momento del impacto emocional no se es consciente de la emoción y se pone en marcha el programa de supervivencia biológico en los 3 sitios: psique, cerebro y cuerpo. Síntoma, enfermedad y trastorno de conducta. Por tanto, el impacto, que es lo único que queda, hablar de él, os lo he comentado antes, puede ser súbito o puede ser acumulativo. En este caso fue súbito, fue de golpe, se disparó el programa de supervivencia, o puede ser acumulativo. Y antes de llegar a esto, quisiera que vieseis un vídeo para comprender mucho mejor todo esto. Voy a apagar un poquito la luz. Fijaros en los detalles. Contains many things: pain and unconsciousness and all the perceptions of the incident. But by far the most damaging of these are the spoken words recorded when you're unconscious. What the hell do you think you're doing out there? You can't relax. You gotta push yourself. Tienes que esforzarte. Push. And never let up for a second. Like hypnotic suggestions, these recordings can be triggered by something in the environment and cause you to think or behave irrationally. Fijaros cómo vive posteriormente cualquier otra actividad. Tienes que esforzarte, no te puedes relajar. Who receives an engram containing spoken language. This woman is knocked unconscious. Her analytical mind has shut down, and her reactive mind is now recording everything that is happening to and around her. She is told that she's a faker, You're such a fake. that she's no good, You're no good. You mean no good? that she's always messing things up, and that she's always changing her mind. Who's changing your mind? Sick of it. I'm so sick of it. The recording of this engram contains a running record of all her perceptions. In addition to the spoken words, the engram also contains the sound and pain of the kick, Get up. the feel of the floor, the sounds of the chair overturning and objects being thrown to the floor, the sound of a motorcycle passing by on the street below, and a faucet running in the bathroom, as well as the smell of the man attacking her and the tone and emotion in his voice. Jimmy! The fact that she's unconscious is also included in that engram, along with all the other perceptions. To her reactive mind, the pain of the kick is identified with the overturning chair, which is identified with the sound of the passing motorcycle, which is identified with the running faucet, which is identified with the fact that she is a faker, that she is no good and changes her mind, which is identified with the voice tones and emotions of the man. Every single perception in this engram equals every other perception in this engram. This engram now lies hidden in her reactive mind, and it can lie there dormant for a very long time until something activates it. What causes this activation? In the future,
when this woman is tired or stressed out, and her present environment contains enough similarities Fijaros en los nuevos sonidos que tiene grabados y en su cara. For example, if one evening the faucet will run and she heard the sound of a motorcycle passing by outside. And at the same time, her husband was yelling at someone in a similar tone of voice as he used in the original. Su marido está gritando, fijaros, ya no es a ella. The engram would become activated. This is called a key-in. A key-in is the first time an engram gets activated. She might experience a pain in her leg where she was kicked earlier. The pain is her reactive mind's stupid attempt to warn her that she is in a dangerous place, that she should leave. And the words spoken in the engram will become commands in the present, and she will change her mind. I'll just go without me. I'm really tired. What? I just don't want to go. And although her husband was accusing her of faking her injury at that moment, her reactive mind will take that comment very literally. I don't want to go because I think I'm a faker, or I feel like a faker. I'm really tired. That's your problem. You made it work. This woman thinks she's made these decisions rationally. She thinks she's worried about her fight with her husband. She has no idea that she's nervous because her engram has been keyed in. And once keyed in, it can now be easily played back again and again. For example, sometime later, when this woman is tired or stressed, she hears a man yelling at someone as a motorcycle passes by. These are re-stimulators, things in her environment that are similar enough to the perceptions in the engram to cause it to become reactivated or re-stimulated. She starts to feel nervous, but she doesn't know why. When her child knocks over a vase, she begins to act out the engram. Always messing things up. In other words, she will say and do to her child exactly what her husband said and did to her. You're such a faker. You're no good. This behavior is called dramatization. Dramatization is a replay in the present of something that happened in the past. An engram is simply a recording, Bueno, like a phonograph record. es suficiente. I want to hear another word. You don't hear it until something causes it to play. When an engram gets Es restimulated, interesante cuando se regaña a un niño, cuando se le mira de esa forma. Fijaros, I don't want to hear another word. repite hasta las mismas palabras que el padre le ha dicho. contained in that engram. Shut the hell up. I don't want to hear another word. Doing and saying exactly the same things that were done and said to you. Shut the hell up. I don't want to hear another word. Bueno, es suficiente. Language isn't the only thing recorded in an engram. There is, among other things, the sensation of pain. After all, you were injured or ill when you received it. ¿Lo habéis visto claro? Después realmente no es consciente de cómo se está sintiendo de esa forma. Si os habéis fijado, hasta hacía así en la cadera. Se movía cuando estaba en la mesa ella, se movía así, o sea, se reproducía incluso porque había varios sonidos engramados, varias señales, ¿eh? Con lo cual, imaginar dónde nos lleva esto, ¿no? Tus reacciones, tus formas de actuar, tus formas de ver. ¿Crees que sabes lo que haces y realmente no sabes muchas veces por qué? Quería ver, antes de empezar con lo que en sí es un poco la consulta, hablar un poco del inconsciente, porque es un tema muy interesante, porque nosotros utilizamos estas 4 características del inconsciente que utiliza para protegernos, tal como lo hace aquí, grabar todo en una situación de peligro, porque es inocente. Fijaros hasta qué punto llega la inocencia, que no sabe realmente. En el momento en que estaba con su hijo tomando algo no había ningún peligro, su marido no había ningún peligro, pero ella ya estaba viviendo algo como peligroso, le estaba llevando a no, yo no voy a ir aquí, o a defenderse, ¿no? Entonces utilizamos esto en la consulta
para aplicar también los cambios de percepción y generar la emoción resultante y poder cambiar el sentido de la emoción oculta en aquel momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo objetivo consciente se basa en información del sistema inconsciente. Es decir, que podéis pensar que vuestras aficiones, que vuestras afinidades, pues, creéis que lo elegís, ¿no? Bueno, pues yo os diría que no, ¿vale? Todo tiene un motivo inconsciente que no acabas de comprender. Hasta tu trabajo, a lo que te dedicas. La ilusión no existe, porque para el inconsciente realmente lo simbólico y lo imaginado es real. Si yo te digo que recuerdes en este momento cómo es morder un limón, seguramente que pronto vas a empezar a salivar. No tienes el limón, pero si recordáis en algún momento que hayáis vivido una situación de estrés porque tu hijo, tu pareja o tu padre tarda mucho y no viene, empiezas a imaginar que le ha pasado algo y tú te estás ya emocionando, ¿no? Es decir, ya... Por tanto, es evidente, ¿no? Es decir, no existe, realmente no existe la ilusión, todo es real. Por eso lo que piensas es clave. Si no te das cuenta de lo que piensas, te estás emocionando, el inconsciente lo está creyendo de veras y tiene sus efectos. De ahí la presentación de este curso, ¿no? Que hago todos los años, ¿no? Es atemporal. Para él el tiempo no existe, lo graba todo y lo guarda en momento presente. Pasado y futuro no existen, tú vas a tener siempre grabado eso en momento presente. Yo cada vez que voy, como vais a ver ahora, a una vivencia concreta, la persona la vive en momento presente y allí salen todo lo que vio, lo que escuchó, lo que pensó, lo que sintió y la emoción oculta. Yo sé que está todo grabado, absolutamente. Y luego es inocente, no sabe juzgar, su función es sobrevivir, así que no se va a cuestionar si hay ahí frente a mí un toro, a ver si me planteo si salgo corriendo o no, o a ver qué es lo que hago, ¿no? O si, no sé, cualquier tipo de reacción es automática. Por tanto, no mira si, bueno, a lo mejor voy a hacer algo, no, actúa directamente. No es que siempre se traten de esta forma, pero sí es un buen ejemplo lo que voy a hacer ahora, en este caso que presento, de cómo funciona, cómo puede funcionar y cómo lo hacemos, ¿no? El camino al inconsciente, como he dicho antes, es como hacer una reconstrucción en la mente relajada de la persona hasta llegar a la emoción oculta. Y de ahí, con lo que hay engramado en el cuerpo, tirar de ello hasta llegar al conflicto programante y al estructurante. Hay un conflicto desencadenante, como veremos un poquito más adelante, hay un conflicto que lo programa y hay un estructurante que es transgeneracional. De alguna forma, cuando la clienta llega a la consulta, me dice cuál es la patología, yo la informo de lo que le está informando, ¿no? Y ella, evidentemente, pues, es decir, aquí, digamos, hay una invasión de territorio, tú no puedes organizarlo, pero porque no te lo permites organizar esto, porque vas a perder algo, por un lado. Por otro lado, vemos desde cuándo le sucede eso, cuándo comenzó con aquellos síntomas, cuál era su situación, si vivía con sus padres, si vivía con la pareja, es decir, todo lo que rodea un poco a la escena. Y vemos un poquito en el árbol, en este sentido, cuáles pueden ser las líneas de afinidades por donde puede venir eso, pero solo un poco por encima, ¿vale? Porque, como vais a ver, me lo da todo la emoción grabada en el cuerpo, el engrama, ¿no? Así que yo, bueno, juego un poco con el inconsciente, yo la sitúo, la explico, mira, esto es la línea del tiempo, sitúate aquí en el presente, ahí delante tienes el futuro, detrás tienes el pasado. Yo lo que estoy haciendo es colocar a su inconsciente para el juego, ¿no? La inicio una relajación ligera y le digo que vaya a la primera escena donde ella
posteriormente tuvo la cistitis. Ella se fue 4 años antes, en una relación que tuvo, su primera relación que tuvo, cuando tenía 18 años. Bueno, entonces yo, con los ojos cerrados, relajada, digo, bueno, ¿dónde estás? Fijaros que le pregunto, ¿dónde estás? No, ¿dónde estabas? Ya estamos en la escena. ¿Dónde estás? Estoy, pues no sé, en una habitación, estoy con mi pareja. Ella iba contando, iba muy bien. Voy metiéndola en escena, mira lo que ves, date cuenta lo que hay, ¿no? Fíjate los sonidos, lo mismo que habéis visto, date cuenta. Y ella va trayendo todo lo que en aquel momento quedó grabado, ¿no? Posteriormente le digo, ¿qué estás pensando? Y todos los pensamientos, o bueno, al menos una serie de pensamientos que pasaron en ese momento por su mente, ella los trae, ¿no? Y ella me dijo algo así como que me va a doler, quiero tener relación y no quiero tener relación, no quiero penetración, y por último me dice, si no lo hago me abandonará. Con esto tengo suficiente para decirle, vale, ¿qué estás sintiendo con estos pensamientos? Y ella me dice, me siento obligada. Vale. ¿Qué emoción te surge? Sentirte obligada en esta situación, ¿qué emoción te está surgiendo? Y ella lo primero que me dice es que se siente sucia. Curioso, pero me vuelve a confirmar, aquí hay algo. Y luego me dice, siento asco. Yo sé que no son las emociones profundas todavía, pero le digo, vale, bien, ¿dónde lo sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes ese asco? Y ella se va la mano a la boca del estómago. La boca del estómago es donde ella reproduce el asco. Bien, le digo, mira, a ver, siente aquí donde tienes tu mano este asco, si hay algo detrás, si hay alguna otra emoción quizá más potente detrás. Y ella me dice, rabia y miedo. Le vuelvo a decir, bien, ¿dónde sientes la rabia y dónde sientes el miedo? Y tal como lo sintió en ese momento, ella se lleva la mano al pecho, miedo y rabia, sigue en la boca del estómago. Aquí, con las manos aquí, yo siempre hago la misma pregunta, ¿es la primera vez que sientes esta emoción? Y la respuesta es siempre no, ¿vale? Retrocede en el tiempo con esta emoción hasta la escena anterior, donde sentiste esto mismo. Y ella se va 4 años atrás, los chicos en clase me miran con ojos penetrantes, me intimidan, me invaden mi territorio. Solo con la mirada de aquellos chicos, en aquella edad ya se sentía violada. Vale, digo, vamos más atrás, con la misma emoción, y retrocede 9 años, dice que tiene 5 años, que está con su tío Juan, que está encima de una mesa desnudita y que la está tocando, y que, bueno, pues le mete los dedos en la vulva, y, bueno, vale, la digo, mira la emoción de nuevo, sigue estando más atrás, y llega justo hasta el útero. Cuando está en el útero yo le pregunto, ¿sigues con la emoción ahí? Y me dice sí, miedo y rabia. En este momento yo ya sé que la emoción es de la madre, porque el niño desde el momento de la concepción hasta los 3 años, las emociones son las de la madre, está ligado a la madre completamente. Por tanto, ya me está dando el dato, esta emoción no es de ella, es de la madre. Le digo, mira a ver qué pasa a tu madre. Y me dice, mi madre está llorando porque yo soy fruto de una violación. ¿Vale? Hemos llegado al conflicto programante. La saco de ahí ya, abre los ojos, la siento en una silla y enfrente pongo otra silla, porque ahora lo que voy a hacer es recuperar digamos, el transgeneracional, el engrama transgeneracional de aquí. Si esto le pasa a la madre, yo estoy convencido que a la abuela materna le tuvo que suceder algo.
Así que bueno, ya habíamos mirado un poquito el árbol, ya, aunque ya no lo tenía como muy fresco, pero en ese momento, sentada en la silla, aquí está sentada ella y yo le digo a su inconsciente, le pregunto con el nombre de la abuela. En realidad estoy preguntando por la memoria de la abuela. Le digo el nombre de la abuela, no sé si era María, le digo María, ¿has escuchado lo que le ha pasado a tu nieta y a tu hija? ¿Tiene algo que ver esto contigo? Y ella, la propia nieta, me contesta, por la abuela, sí. ¿Qué te pasó? Y ella cuenta que fue violada toda la vida por su marido y por otros hombres. Pero es que cuando fuimos a la bisabuela había pasado exactamente lo mismo. Por tanto, el engrama era evidente, ella no sabía de qué iba el tema, pero ahí ella tenía guardadas las emociones que habían pasado a través del ovocito y estaban grabadas en su ADN. Es que era evidente. Así que, ¿qué es lo que hago? Yo le pregunto, comienzo por la bisabuela, y entonces lo que voy haciendo es sentar en la silla de enfrente al siguiente ancestro. Aquí pongo a la bisabuela y enfrente pongo a la abuela, todo con mi clienta. Y le digo a la bisabuela, ¿qué le dirías a tu hija en esta situación que tú has vivido que la pudiese ayudar? Y ella dijo que tenga relaciones solo cuando quiera y con quien quiera. Que no permita que le hagan daño. Esto era lo que ella no había sido capaz de hacer, bueno, por lo que la sociedad de aquel tiempo, la forma de funcionar, la estructura social, pero era con lo que ella se quedó sin poder hacer. Así que yo le dije, bien, ¿quieres llevarle esta información a tu hija? Y me dijo, por supuesto, bien, llévasela en forma de luz. Y el inconsciente juega con esto de una forma impresionante. O sea, es decir, el inconsciente le pasa en forma de luz la información, ella ve frente a ella a su hija, le pasa la información, tú notas cómo en la cara cambia, esta es la emoción de la que os hablaba antes, cómo su gesto cambia, cómo la cara, absolutamente toda la fisonomía cambia, yo ya sé que ha llegado, la cojo el hombro para engramarlo en el cuerpo, para que quede grabado, y así voy descendiendo hasta llegar a mi clienta. La información ha llegado a ella, ¿no? Normalmente, a partir de este momento, yo lo suelo llevar de nuevo al útero para que vuelva a vivirlo con esta información, ¿no? Hemos cambiado el sentido de la emoción. Pero en este caso había habido un tema de abusos. Por tanto, yo quería deciros que cada vez que un niño es abusado, no es reconocido, o no ha recibido amor o ha sido abandonado, el niño nunca puede darse cuenta de que es un conflicto del padre o de la madre. El niño siempre cree que es porque él es defectuoso. O sea, porque él tiene algo. Y además siente culpa por eso. Entonces yo lo que hago, para no llevarla directamente de nuevo a esa escena, pues hago una escena similar, le pinto una escena. A ver, podemos jugar con el inconsciente fácilmente, entonces yo le digo, vale, ¿tienes alguna niña que tengas debilidad por ella o que hayas tenido? Y dice, pues una prima que tengo, muy bien. Pues vale, cierra los ojos, vuelvo a inducir una relajación y digo, bueno, pues mira, tu primita que está en una habitación y ahora está completamente desnudita y pasa su tío y empieza a tocarla. Y da, mira, y claro, ella empieza a vivir lo que a ella le sucedió, ¿no? Entonces, yo empiezo a ver su movimiento emocional, ¿no? Su tensión, y le digo, ¿qué te surge? Y me dice, matar a ese tío. Entonces yo saco un cojín, se lo doy, le doy el bolígrafo y lo mata. Pero lo mata. Cuando ya se ha quedado satisfecha, le digo, mira a esa niña. ¿Ves que tenga alguna culpa? Ha provocado en algo. Ha hecho algo para... No. ¿Qué merece esa niña? Y me dice, pues, un abrazo. Abrázala.
Entonces yo lo que hago es le doy un muñeco para que, bueno, ayudar un poco a lo que es, y ella abraza a esa niña, le digo, fíjate bien, seguro que no tiene ninguna culpa, ¿la ves completamente inocente? Me dice, sí, bien, pues mira la cara a esa niña, porque eres tú, porque eres tú. Entonces, bueno, claro, evidentemente aquí surgen todo tipo de emociones, generalmente se echa a llorar, la abraza, y yo le digo, bien, cuando desde la adulta que eres sientas que esa niña se ha perdonado completamente y se ve inocente, me lo dices. Bueno, llevo a veces más, a veces menos, pero en un momento dado yo lo siento, la estoy observando, lo siento en su cara cómo cambia, ¿no? Y entonces cuando ella me dice, lo veo, lo siento, vale, respíralo, amplía esos pulmones. Lo que estoy haciendo es llevar la información a la biología, a sus células. Está cambiando la culpa o la colaboración que creyó que de pequeñita había tenido, la provocación, la estoy cambiando en ese momento. Vamos, la está cambiando, quiero decir. Y después doy el siguiente paso, que es los castigos que te has puesto por algo que tú no hiciste. Mira a ver, ahora que has reconocido que eres inocente, ¿con qué te has castigado desde entonces? Y bueno, es verdaderamente impresionante porque ella decía, pues buscaba parejas sucias porque yo me sentía sucia. Imaginaros si tú tienes una emoción en la que te sientes sucia, en la que te sientes como, vamos a decirlo, te sientes como una puta, ¿cómo vas a ir a elegir un hombre limpio? Si tú vas llena de barro, ¿cómo vas a abrazar a un hombre con un traje blanco? Buscaba hombres sucios, inconscientemente, hipnotizada. No permitirme vestir muy femenina para no llamar la atención. Era el siguiente castigo. No disfrutar del sexo, no tener derecho a gozar. Aquí habíamos dado con el punto exacto. Un castigo que se había impuesto. Y por último me dijo ser un poco gordita para no provocar pasión. Bueno, toda una serie de castigos que llevaba inconscientemente y ella, pues... Así que yo le digo, bien, tú no mereces eso. Puedes levantarte uno a uno todos los castigos que te has impuesto. Y de nuevo hago lo mismo. Cuando sientas que te los has levantado, me lo comunicas. Y de nuevo volvemos a hacer lo mismo, cuando ella se siente de alguna forma limpia de aquello, amplía, respira, siente esto. Y por último le pregunto, porque siempre en el cuerpo puede quedar algo engramado, ¿no? Y yo le pregunto, ¿sientes en alguna zona del cuerpo alguna sensación, alguna molestia, Y ella me dice, sí, en el bajo vientre, en mis partes. Vale, ponte las manos. Yo pongo mis manos encima de las de ella. Yo permite que la información llegue a esta zona. Permite que llegue lo que acabas de reconocer, lo que acabas de sentir. Y hasta un tiempo. Y cuando se siente bien, pues ya está. Entonces yo la devuelvo de nuevo al útero y vamos a hacer lo que yo le llamo la prueba. Antes de comenzar a nacer de nuevo, la pregunto si ella allí se siente ahora plena o tiene algún tipo de incomodidad. Ella me dice que se siente bien, que está a gusto. Le digo si siente algo ligado a ella. A veces las memorias de los ancestros quedas como enganchado a algún ancestro que a veces aparece la imagen o aparece como una línea de luz o aparece, y yo le pregunto si queda algo y en caso de que quede, pues yo simplemente le digo, vale, pues llévale la información en forma de luz, transmítesela y corta, libéralo. Has comprendido, has aprendido, ya no necesitas esto.
Y a partir de ahí, pues bueno, la acompaño a nacer de nuevo. Cuando va pasando por la edad más o menos que hubo un conflicto, pues yo le pregunto, y curiosamente, pues por ejemplo, cuando llegó a los 5 años, le dije, ¿cómo te encuentras con 5 años? Me dije, bien, estoy con mi mamá. Ya no salía a la escena del tío. Cuando llega a la escena del colegio, me dice, sí, me miran los chicos, dice, pero me siento muy a gusto, hasta coqueteo. Es decir, yo iba viendo que realmente había cambiado la forma, ¿no?, de verlo. Y al final, cuando vuelve al momento presente, yo siempre le digo, da un paso al futuro, mira a ver qué es lo que pasa en tu vida, ¿no? Allí su inconsciente hace su historia, es decir, yo permito que haga su juego, y ella me dice que se ve con otra pareja y que tiene un hijo. Y ya está, simplemente la devuelvo a este momento, termina la consulta, pero yo siempre le recuerdo algo. Ahora has comprendido, ahora sabes por qué te pasaba esto, ahora tienes un recurso que te habla de amarte y respetarte. Es decir, de alguna manera, tener relaciones con quien desees y como desees. Y que tengas las prácticas sexuales que te apetezcan. Y evidentemente, si ya has reconocido esto, debes de ser coherente con ello. Así que, adelante. Porque aquí, realmente, está viviendo ella un conflicto por su madre, por su abuela y por su bisabuela. Como conclusión, todo está en tu mente, pero hay un engrama biológico que lo recuerda. Hay unos efectos que se reproducen para avisarte de algo que quedó grabado. ¿Con qué afán? El de protegerte, el que no se repita la misma historia que amargó la vida de alguien, de un antepasado tuyo, ¿no? Y cuando ya el conflicto no tiene sentido, cuando ha sido comprendido, lo natural es que los trastornos de conducta, los síntomas o la enfermedad por sí sola se vaya. Yo siempre digo, toma lo que quieras, no hay ningún problema. Tienes una infección, tómate la medicina que te haga falta, es decir, o lo que tú desees. Pero es necesario, para atajarlo completamente, ir a la causa. Nada está reñido con nada. Si te duele la cabeza, ¿por qué no te vas a tomar algo para que no te duela? Pero mira a ver qué te ha pasado un momento antes. Puede que no te des cuenta, pero en algún momento puedes tomar conciencia y lo atajas de una vez. Bueno, y a partir de aquí, si vemos los tipos de conflicto, pues veréis que el conflicto desencadenante, en el caso del ejemplo, es cuando tiene la primera relación. Y esto es una pauta que a nosotros nos indica, por supuesto, el momento en que se ha producido la emoción oculta, la escena del crimen, como digo yo. El conflicto programante es el programa latente que alimenta al desencadenante, es decir, lo que le sucedió a su madre y por lo cual ella pues quedó engendrada. Y por último, el estructurante, que estamos hablando de factores genéticos, familiares, costumbres, o creencias, que era lo que le pasaba a la abuela y a la bisabuela, ¿no? Sí que quiero hablar del conflicto de diagnóstico siempre porque es importante. Cuando tú vas a una consulta y te dicen que algo es muy grave, o te dicen, como a veces he oído, pues le quedan a usted 4 meses de vida. Cuidado con esto. Porque si te lo crees, y eso lo sabemos todos, empiezas a programar tu muerte. Por tanto, es el diagnóstico vivido
como un pronóstico, como una sentencia. Por eso, el programa de atención mental que os voy a presentar es clave. Si yo mantengo mi atención, si yo me doy cuenta de lo que está pasando por mi mente, pensamientos, percepciones, yo voy a tener datos, voy a poder ser consciente. Si yo me permito sentir el cuerpo, voy a poder captar mis emociones, voy a poder atenderlas. Ahora veréis después, en el siguiente bloque, el programa mental humano que llevamos. Cómo nos programa para todo lo contrario. Sí quería, antes de terminar este bloque, pues que evidentemente cuando alguien nos habla de una patología concreta, nosotros tenemos pistas, ¿no? Tenemos pistas porque, por un lado, cada zona del cuerpo, cada tejido, cada órgano pertenece a un, vamos a llamarlo por alguna forma, a una capa cerebral, que ahora vamos a ver solo muy escueto. Esto lo sabemos, digamos que de alguna manera todo quedó de alguna forma escrito por el doctor Hammer. Nos ha pasado toda esa información porque el doctor Hammer le pasó algo muy curioso, y es que perdió un hijo, y al año, justamente cuando acaba, normalmente dicen que el duelo acaba al año, ¿no? Él desarrolla un cáncer de testículos y su mujer un cáncer de ovarios, y él pues no pudo creer que fuese casual. Los dos en el órgano reproductor, no pudo creerlo, era algo razonable. Empezó a investigar qué síntomas le provocaba eso, y él se dio cuenta que tanto él como su mujer es como si se estuviesen poniendo en celo hormonalmente. O sea, ellos empezaban como... Claro, simplemente tuvo que observar a los animales, a la naturaleza. Cuando un animal pierde una cría, inmediatamente se pone en celo. ¿Para qué? El programa biológico le está dando la solución: tener otra cría. A partir de aquí él empezó a desarrollar absolutamente todo lo que era la correspondencia emocional entre cerebro y órgano. Y hoy en día tenemos un mapa muy interesante de que, independientemente de que ya cuando te hablan de una patología, por la zona que te dicen, por la función que tiene el órgano, ya más o menos tienes datos, pero bueno, él como que lo ha dejado muy bien colocado, y es una gran ayuda. Así pues, terminando con este bloque, solo deciros que ahora no creo que penséis que la jirafa apareció en la faz de la Tierra con ese cuello así, ¿no? Posiblemente fue que quería llegar a las copas más altas de los árboles para coger las hojas más frescas, y a lo largo de muchas generaciones desarrolló esa habilidad, y por tanto ese efecto que la va a llevar a la supervivencia, a vivir mejor. Por tanto, la enfermedad no es algo maligno, son programas de la naturaleza para ayudar al individuo durante una fase de estrés. Podemos no entenderlo, pero pensar que es casual, seguir pensando que es una casualidad y que las enfermedades se contagian y vienen así porque vienen, pues bueno, cada uno es libre. Su finalidad es asistir a un organismo a resolver un conflicto biológico, adaptarse a los cambios del entorno. Ahí os pongo un ejemplo, por ejemplo, de este animal que se disfraza o cambia su forma y su color para pasar desapercibido. De nuevo, es otra adaptación, es una inteligencia grabada en nuestras células, ¿no? Por tanto, bioneuroemoción busca lo que el síntoma invita a cambiar en tu vida. Y aquí solamente deciros que en el cerebro actual humano tenemos aglutinados 4 cerebros que abarcan, tal como pone ahí, desde el momento en que apareció la vida en organismos unicelulares en la Tierra hasta este momento. Y esos tipos de cerebro fueron adaptando los órganos capa embrionaria a capa embrionaria a lo que necesitaba. Por ejemplo,
y solo vamos a ver el primero, el más antiguo, el tronco cerebral, es el primer cerebro. Entonces la vida solamente se desarrollaba en el agua, pero llega un momento en que hay que salir del agua. La capa embrionaria que desarrolla la llamamos endodermo. Cuando el pez sale del agua y tiene que sobrevivir, tiene que adaptarse a llevar el agua encima. Ya no puede respirar en el agua, tiene que adaptar sus pulmones al oxígeno. Tiene que respirar aire. Por tanto, a la hora de comer va a cambiar también el alimento. Todos esos cambios los organiza este primer cerebro, ¿no? ¿Qué órganos están implicados? Entre otros, los tubos colectores del riñón, los alveolos pulmonares, el sistema digestivo, el útero, las tubas uterinas, próstata, oído medio, y así. Solamente que sepáis que, de alguna forma, según el órgano, el tejido, sabemos un poquito de dónde viene, a qué cerebro pertenece y si es supervivencia, si es protección, por ejemplo, la piel. ¿A qué os suena qué es la piel? ¿Para qué sirve la epidermis? Contacto. Contacto o separación. Los problemas de la epidermis tienen siempre que ver con un conflicto de separación o contacto con alguien. Por ejemplo, la psoriasis es un conflicto de doble separación. Hay una primera separación y otra después seguidas. Y entonces se alternan lo que es el escamamiento de la piel y el enrojecimiento que hay debajo. Son un conflicto activo y el otro en periodo de reparación. Pero están constantemente, es crónico. ¿Vale? Y de este bloque no vamos a hablar nada más, porque no hay tiempo para más. Vamos a entrar en el bloque de ecología mental. De este bloque que hemos visto es del que, por un lado, las consultas, pues ya sabéis un poquito cómo funcionan, consultas individuales, y luego a nivel de grupo, el curso que empieza ahora en octubre, los 3 primeros meses va sobre todo esto, como os he dicho al principio, ¿vale? Sobre descubrir todo este tipo de funcionamientos concretos. Pero ahora el bloque al que vamos a ir es más amplio, ¿no? Porque aquí lo que hacemos es observamos, comprendemos el programa mental básico humano. Quizá penséis que las personas, cada uno tenemos nuestros problemas y un montón de problemas. Pero en realidad no es así. Solo hay un problema. Y es el mismo para todas las personas. Es un error de percepción. Pero esto es mucho decir ahora. Llegaremos a ello. Por tanto, localizamos la causa, un error mental de identidad que se encuentra en la mente y genera emociones. Comprendemos el funcionamiento del programa mental que llamo ego, que es un programa de miedo. Me encuentro separado, me encuentro solo, tengo que luchar, tengo que defenderme. Pero vamos a verlo, voy a cambiar un momento. Comprendemos el funcionamiento del sistema mental humano, que consta de 3 defensas básicas que quizá os van a sonar. Una es no mires. No mires en tu interior, porque tienes mucho de qué avergonzarte. Vas a encontrar mucha... ¿Para qué vas a mirar? Os lo digo de esta forma, para que quizá os suene. Puede ser más consciente o más inconsciente, pero esto es un programa que te lleva a la creencia de que si miras dentro de ti va a ser peor, porque te vas a dar cuenta de lo incorrecto, lo imperfecto que eres. Y esto es genérico del programa humano. La segunda creencia o defensa es: no sientas, vas a sufrir.
Cuando te reconozcas, el dolor va a ser muy intenso. ¿Y esto a qué te lleva? Justamente a lo opuesto que necesitamos, no reconocer las emociones, no mirar los sentimientos, no atreverte a llorar, porque eso es sufrir, no atreverte a reconocer. Yo paso, es mentira. Y la tercera defensa es no puedes cambiar, da igual, ¿qué vas a cambiar si tú ya eres como eres? Si has sido así toda la vida, ¿qué vas a cambiar? Anda, no te hagas ilusiones, hombre, no te hagas ilusiones. No puedes cambiar. Y hay dentro una voz constante que te está diciendo eso. Por eso, a través de este programa vamos a superar esas 3 defensas de la mente. Porque es un programa mental genérico humano que llamamos ego, que está trabajando en la mente programada, yo la llamo programada. ¿Por qué programada? Porque lleva todos los programas desde el principio de los tiempos allí. Y en cambio tenemos en paralelo otro espacio mental al que no le concedemos ningún interés, porque la mente programada nos dice que los espacios de silencio, que los espacios vacíos no contienen nada. Y justamente esos espacios vacíos que tenéis entre cada pensamiento y que quizá no os habéis dado cuenta porque pasan inadvertidos, porque desde el programa no les concedes interés, es donde se encuentra la mente desprogramada. La mente que no contiene toda esta información que anteriormente hemos estado viendo lo que mueve. Por tanto, después de reconocer todo esto y darnos cuenta durante unos meses, ponerlo en práctica, observarlo, lo que hacemos es entregar las herramientas que puedan modificar esta forma de funcionar. Y esto es entrenamiento mental. Si alguien piensa que esto se puede hacer simplemente tal como estás, con una comprensión intelectual, pues no. Porque necesitas contemplar, y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre esto. Y por último nos permitimos ver de otra forma, que es la clave. Nos permitimos de otra forma cambiar de percepción modificando las emociones resultantes. Fijaros, porque igual que yo puedo cambiar de percepción en un caso concreto, y voy a volver a un caso concreto que puede resultar interesante, una alergia al besugo, puedo hacer un cambio de percepción de cómo contemplo el mundo, de mi forma de ver el mundo. Y esto es mucho más amplio, porque estoy afectando a todo el programa mental. Este caso, por ejemplo, era un señor que presentaba una alergia al besugo. Yo le dije, ¿desde cuándo? Y me dijo, pues una comida de empresa que tuve hace 10 años. Yo cuando ya me dice cuándo tuvo la primera alergia, evidentemente ya sé que la vez anterior que comió el besugo se programó. Y que su inconsciente tomó al besugo como el criminal, como el peligro, pero algo pasó. Así que yo le dije, vale, ¿cuál fue la vez anterior? Si no lo recuerda, no pasa nada. Es decir, hacemos una relajación, retrocedemos en la línea del tiempo, nos vamos al momento y me dice, pues estaba comiendo en casa de mi novia, mi exnovia, con sus padres. Digo, ¿y qué pasó en el momento que comías el besugo? Un poco antes. Se levantaron sus padres de la mesa y ella en ese momento me dijo, mira, acabo de darme cuenta que no me voy a casar contigo. ¿Sabes? Porque es que no te quiero. Pero por favor, vamos a terminar la comida, cállate y ya lo arreglaremos. Y se tragó el besugo. Se tragó el besugo con esta historia. Claro, el inconsciente es inocente. Dijo, el besugo es peligrosísimo. No vuelves a tomar besugo. Y cada vez que se acercaba al besugo, le salían ampollas. Vale. Hemos comprendido la intolerancia al besugo. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente cambiar de percepción. Yo lo llevé de nuevo a la línea del tiempo y le dije, ¿estás casado? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Felizmente? Sí. Perfecto. Le llevé de nuevo, bueno, engramé, le hice vivir esta felicidad, esta vida que tenía, que era de nuevo
cuando le vi reaccionar su emoción en el cuerpo, simplemente toqué el hombro para que quedase grabada y después le volví a llevar a la escena del besugo con su novia. Y cuando estaba allí, iba a empezar a comerse el besugo, yo le dije, fíjate, si no hubiese sido porque tu novia fue sincera en aquel momento y te dijo esto, tú ahora mismo ni estarías felizmente casado, tu vida sería un infierno, y no tendrías 2 hijos como tienes. ¿Puedes respirar esto? Lo respiró. Y cuando le vi cambiar su emoción, le dije, y ahora comienza a comer el besugo. Con esta emoción. Se lo comió entero. Bueno, él me dijo que había terminado. Y bueno, pues, ¿qué quiero decir? Que igual que yo puedo cambiar algo concreto, yo puedo ir más allá. Yo puedo cambiar la percepción del mundo. Yo puedo cambiar la forma en que veo a las personas. Porque básicamente lo que estamos haciendo siempre es proyectar. Si fuera, no hay nada más que tú y tus conflictos. Yo puedo cambiar perfectamente los defectos que me llaman la atención. ¿Por qué? Porque mi mente la enfoco en los defectos. ¿Por qué? Porque de esa manera siento una distancia con lo que creo de mí. Si no, no me llamaría la atención. Ahora vamos a ver un caso muy cortito también de proyección. Entonces, ¿puedo ver perfección? Yo puedo cambiar la amenaza que me hago cada día. No vas a encontrar trabajo, porque lo que sea, así no vas a tener pareja, si no vale, lo que sea, son ejemplos, ¿no? Yo puedo cambiarlo por confianza. Yo puedo cambiar la soledad de no acompañarme, de buscar siempre constantemente a alguien que me acompañe, por acompañarme realmente. Yo puedo cambiar perfectamente la culpa, toda esa culpa que llevo cargada a la espalda y no quiero ver, la puedo cambiar por inocencia. Solo tengo que hacer este cambio de percepción. Esto es lo que vamos haciendo a través del trabajo del curso y con el trabajo de atención mental, con los enfoques que ahora veremos. Yo puedo cambiar el miedo, porque el miedo es básico. Como os decía antes, yo puedo cambiar el miedo por amor. Yo puedo querer ver amor, pero es mi voluntad la que manda. Si me enfoco en el miedo, es porque yo vivo en el miedo. Por tanto, yo puedo cambiar la idea de separación por una idea de unidad. Yo puedo perfectamente cambiar la mente humana confundida, que se cree vulnerable, por la verdadera identidad, por esa parte de mi mente que es completamente invulnerable. Solo son creencias. Puedo ver más allá de las personas, y esto lo hemos hecho. Yo puedo ver la luz que hay más allá de las personas. Yo puedo perfectamente observar lo que quiero observar, centrarme en eso. Puedo retirar los defectos, puedo retirar los aspectos, puedo retirar todo y darme cuenta que básicamente todo el mundo lo único que busca es amor. ¿Qué te está haciendo tu compañero de trabajo cuando te pone la zancadilla? Cuando te hace todo aquello para que el jefe le vea que vale, ¿qué está haciendo? Porque el jefe es papá. Está buscando el reconocimiento de su padre. Y hace lo que sea, mata. Luego, ¿está pidiendo amor o no? Pero yo, ¿qué es lo que veo? ¿En qué enfoco? Me está echando las zancadillas. No me estoy dando cuenta de nada. ¿Entendéis? Yo puedo recordar perfectamente el poder de mi mente, porque el poder de mi mente es mi voluntad. Yo puedo generar lo que quiero generar. Pero evidentemente necesito un espacio de atención, ¿no? Yo puedo darme cuenta del error que me he creído y he proyectado desde el principio de los tiempos. Porque esto, en la mente programada, está guardado desde el principio de los tiempos. Miedo. Puedo llegar a una relación inocente con el mundo si yo me veo inocente. Y puedo perdonar el mundo, porque esto es perdonarlo. Perdonar es el error. Perdonar el error que he visto
he visto gente que me quiere atacar, he visto gente que me quiere perjudicar de cualquier manera. Lo único que puedo llegar a ver desde este prisma es amor y peticiones de amor. Nada más. El que me increpa, cada uno lo pide a su manera, ¿no? Hay gente que dice, por favor, no me dejes sola, por favor. Y otra gente te empuja. ¿No os ha pasado nunca que pasa alguien y te empuja por la calle? Nos entrenamos en la observación del funcionamiento mental programado, para reconocerlo sin atacarlo, porque fijaros, si yo ataco la forma de actuar de ese personaje que he diseñado para recibir amor, el personaje lo que hace es que cambia. Y entonces ahora diseña otro personaje. Me comporto de otra manera, a ver si de esta manera, me han pillado. Por ejemplo, no, aquí me han pillado, fíjate, no he compartido esto, ya no tengo esta perspectiva de persona que comparte, tengo que hacer algo. Entonces compro una tarta y la llevo allí, ¿no? Y la comparto y pinto otro. Esto no sirve para nada, esto es un ataque completo. De alguna manera simplemente tienes que darte cuenta hasta el momento en que dejes de necesitar hacer eso. Porque juzgarte siempre es reforzar las creencias, dándole solidez en tu mente. Lo que hacemos es simplemente contemplar los pensamientos, contemplar las ideas, darnos cuenta, ¿no? Y sobre todo lo que entrenamos mucho es observar la proyección, ¿no? Fijaros que en la proyección, ¿qué es lo que hay? Lo primero que hay es un juicio, que quizá no te das ni cuenta. Te juzgas. Después sientes culpa. Y después tienes que proyectarlo porque el dolor es muy grande. Para no soportar ese dolor lo proyectas. Pero como es tuyo, es una escena que está representando tu conflicto, sigue ahí. Por tanto, percepción, dolor y lo suelto. Por ejemplo, para hacernos una idea de proyección. Esta era una profesora, concretamente, que ella decía que había madres que se acercaban a ella y decían que era una mala profesora, que sus hijos no aprendían nada con ella. Y entonces ella juzgaba y decía, en realidad, esta es una mala madre, que no cuida a su hijo y me encarga a mí el paquete. Pero si profundizas un poco más, para que ella se sintiese con esta rabia que manifestaba allí, porque había que verla, ¿no? O sea, claro, evidentemente algo de culpa había. Algo, si no, tú no muestras esa emoción, la emoción te delata, ¿no? Así que, al final lo que nos dimos cuenta es que ella lo que veía era malas madres y malos hijos. Hasta que le pregunté, ¿cuál es la relación con tu madre? Y ella me dijo, nunca me reconoció. Me dijo, mi madre no me valora nunca. Es más, todo lo que hago me dice que lo hago mal. Aquí tienes tu proyección. Se presenta una madre que te está diciendo que tú eres una mala hija. Pero además tú ves que ella es una mala madre. Incluso me decía que la directora, que era una prepotente. ¿Quién era la directora? Una madre que no la valoraba. Siempre es la misma historia, podemos darnos cuenta o no, pero fuera se reproducen nuestros propios conflictos. Por tanto, pasamos a darnos cuenta de que la culpa no existe, que simplemente es un error de percepción, que estoy percibiendo erróneamente, pero necesito reconocer lo que estoy percibiendo erróneamente. Claro, sí tengo que deciros que cuando seguimos escarbando en la historia de esta proyección que os he hablado, verdaderamente había una historia detrás de la historia, ¿vale? Esto no quedaba en la madre y la hija, ¿vale? El personaje que ella representaba era alguien con quien la madre reaccionaba, era otra proyección del árbol, ¿vale? O sea que podemos profundizar bastante más, ¿no? Estaban intentando solucionar una relación. Por tanto, como decía, es un error de percepción. O sea, continúo siendo yo y mis ancestros dormidos soñando culpa. Pues yo siempre digo que vivimos en estado hipnótico. Es decir, si vives en programa, si haces lo que habitualmente haces, lo que de costumbre haces, lo que es la rutina, estás en estado hipnótico, no tienes ninguna capacidad de poder cambiar nada. Necesitas crear espacios sin programa, para contemplar aquello
y permitirte todo, permitirte todo. No eres malo, eres inconsciente nada más. Así no lo fomentas, así no se esconde en tu espalda y no lo proyectas. Acepto, acepto, acepto y acepto constantemente. Es un trabajo que hacemos y es muy interesante hacerlo en grupo porque por lo menos la sensación de soledad y lo que le pasa a los compañeros te acompaña, ¿no? Comprendemos la necesidad y la eficacia de aceptarnos, respetarnos, conocernos, reconocernos, perdonarnos y crecer amándonos a nosotros mismos, porque es que nadie puede hacerlo por ti, porque este es el error fundamental. Crees que el amor está fuera, que los demás tienen que darte amor, cuando no te das cuenta que si tú no lo tienes, si tú no lo reconoces, nadie te lo va a dar. Porque es que es lo que tú crees y te vas a enfocar a eso. Es como la persona, por ejemplo, que se cree que no vale, que no tiene capacidad para una determinada, para lo que sea, para un trabajo, para una relación, y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Ella enfoca su atención en lo que confirma eso, y luego todos los detalles que lo niegan, los olvida. Los olvida, ¿por qué? Porque ella tiene claro que no vale, pero esto hay que observarlo. No vale con que yo lo cuente, ¿vale? Tú tienes que observar cómo realmente tu mente focaliza lo que tú crees de ti. Con una sola vez que alguien diga, bueno, no estuviste suficientemente bien. Ya está, la coartada perfecta para confirmar, ¿ves? Sí. No lo dices así, ¿no? Pero realmente, no, sí, ya lo sé, sí, yo ya lo sé. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Si tú dices sí cuando quieres decir no, o dices no cuando quieres decir sí, si vas cuando no quieres ir, o no vas cuando quieres ir, no te estás amando en absoluto. Estás mendigando amor, estás sacrificándote para que luego el otro se sacrifique por ti. Ay, cuando no te acompañe. Ay, cuando no me quieras como yo te he querido. Que yo lo hice por ti. Tú eres una mala persona. Y a esto le llamamos amor. Bueno, pues todo esto lo vamos viendo, ¿no? Soltamos los límites programados y tomamos nuestra identidad esencial. Salimos del conflicto y entramos en la paz porque es una elección. Porque la paz no está fuera. No está fuera. La paz la llevas tú o no la llevas en absoluto. En realidad siempre la llevas. Lo que quise decir es que o eres consciente de ella o eres completamente inconsciente. A partir de aquí, pues, como os dije, las herramientas de entrenamiento mental son básicas, ¿no? Hacemos meditaciones, en grupos son más bien cortitas y en casa sí, evidentemente hay que entrenar. ¿Qué hay que entrenar? Sencillamente contemplar los pensamientos. Te sientas y te pones a mirarlos. Hasta que te des cuenta que da lo mismo el sentido que traiga. A veces te sientes absorbido por él. A veces te das cuenta que te ha engañado y te has sentido culpable. Y te has emocionado y tienes el cuello que no lo puedes ya aguantar. Pero ahora ya te das cuenta para qué te duele el cuello. Ahora ya te das cuenta para qué vas con los hombros así. Mira a ver qué te emocionó, de lo que creíste, de qué pensamiento te has quedado colgado. Aprendemos a diferenciar las partes de silencio que hay entre pensamientos. Es como que hay dos mentes, una es la mente programada y la otra es la mente que no le hemos concedido importancia porque no hay nada y donde no hay nada, no hay nada, ¿no? Pero justamente donde no hay nada es donde estás limpio completamente. Y es donde puedes, cuando te encuentras en estos espacios, puedes perfectamente contemplar todo sin juicio. Sin juicio. Como si estuviese loco, te dice el ego. Te has perdido el juicio. Enfoques son entrenamientos mentales. Por ejemplo, yo he traído uno. Mi máximo objetivo es la paz. Con un texto por detrás donde te da unos argumentos. Y tú esto lo llevas en el bolsillo todo el día, lo entrenas desde por la mañana y te vas dando cuenta
si verdaderamente tu máximo objetivo es la paz, o lo que quieres es llevar razón, que es igual que buscar conflicto. Digamos que son entrenamientos mentales de reconocimiento. ¿Para qué? ¿Para que veas lo malo que eres? No. Para que te des cuenta lo inconsciente que estás. En realidad yo siempre digo que pienso que todos buscamos la paz, pero creo que la buscamos en sitios donde no está. Generalmente nos pasamos la vida buscándolo a lo mejor en el tener, ¿no? Tener un amigo, tener un gran amigo, tener una pareja, comprarme un piso, casarme, tener hijos, no sé, o no tenerlos, tener una vida loca que le llaman, que es otra cosa igual, nada más que vista de otra manera, pero ahí la paz. A veces en el hacer, ¿no? El hacer muchas cosas, te haces una casa, te haces el colaborar en muchas ONGs, no sé, hacer muchas cosas, no sé para qué, pero que quizá la paz tampoco está ahí, ¿no? O en el ser una persona honesta, ser una persona especial, una buena persona. Pero quizá tampoco la paz está ahí. Vamos, quizá no, seguro, porque la paz es un estado mental. Y está en este espacio de silencio, donde tú te permites o no te permites, donde tú priorizas, donde tú eliges, pero solo cuando puedes elegir. Cuando estás atento. Y yo, por ejemplo, quería hacer un momento de visualización. Las visualizaciones es que creamos escenarios para tener determinadas experiencias. Así que si me lo permitís, yo lo que os voy a pedir es voluntad, porque depende de vosotros, yo solo os voy a guiar, ¿vale? Así que si queréis soltar absolutamente todo, dejarlo en el suelo. Y cerrar los ojos. Solo tenéis que cerrar los ojos y respirar. Pero este respirar que os hablo es un respirar en el que me doy cuenta. Así que me doy cuenta que estoy respirando. Darme cuenta que estoy respirando es que le focalizo toda la atención en la respiración. Y hasta puedo sentir cómo penetra el aire por las fosas nasales. Hasta podría sentir cómo se ensancha mi cuerpo cuando entra el aire. O cómo sucede cuando el aire sale. Mientras contemplo esta respiración, también puedo a la vez ir soltando los hombros, dejarlos que pesen, dejarlos que caigan, dejar que los brazos cuelguen, las manos, permitir que el cuello se afloje, mientras continúo sintiendo cómo entra y sale el aire, permitir que las mandíbulas suelten su presión, que las piezas de la boca se separen unos milímetros, que los labios se aflojen y se suelten, que la lengua repose en la base del paladar, y así como una onda de cabeza a pies, sentir como al ritmo de la respiración se va aflojando hasta las uñas. Contemplar esto, contemplar este estado y observar la mente desde aquí. Observar qué sucede en la mente ahora. Daros cuenta de lo que hay. No solo para ver lo que hay, nada más. Contempláis, lo dejáis ir, ¿para qué lo vamos a retener? En una expiración, permitís que cada pensamiento que llegue se vaya marchando. Mientras respiras. Y te das cuenta cómo te sientes así ahora. Solo como información. Y ahora te voy a pedir que traigas a tu mente voluntariamente una escena donde has vivido, donde viviste la paz profundamente. Ese momento de tu vida donde estabas profundamente en paz. Deja que surja la primera escena de paz profunda que has sentido en tu vida. Céntrate en ella.
Si no encuentras ninguna, no pasa nada, te la inventas. Esa paz que siempre has anhelado. La escena de paz. Y permítete al ritmo de la respiración sentir esa paz, sentir esa serenidad profunda, esa sensación de estar completamente perfecta. Y según vayas sintiendo esta paz que en algún momento has vivido, esta paz profunda que no parece de este mundo, mira en qué zona de tu cuerpo la sientes. Pon atención a tu cuerpo mientras respiras esta paz, mientras te llenas de esta paz. Incluso inspiras un poco más profundamente. Amplías tu capacidad respiratoria para llenarte de esta paz. Y según vayas sintiendo en qué zona de tu cuerpo la sientes, ponte la mano ahí. Ponte la mano para sentir ahí esa paz. Y según te vas poniendo la mano donde la sientes, permite que crezca. Dejas un pequeño hueco entre la mano y el espacio donde está, ahuecando la mano. Y siente esta paz. Déjate sentir ese calor. Permite que se expanda esta paz y que vaya expandiéndose a lo largo de todo tu cuerpo, célula a célula, mientras respiras intensamente esta paz. Reconócela, llénate. Siente tu mano en esa zona del cuerpo donde se registra la paz. Y fíjate cómo va llenándose tu cuerpo. Fíjate cómo se va extendiendo y llega a los límites de tu cuerpo incluso. En forma de calor, en forma de vibración. Hasta el punto que incluso puede saltar a las moléculas del aire y expandirse más allá de tu cuerpo. Date cuenta cómo se expande en la sala, abarca todo. Permítete sentir esta paz. Y ahora te pido que observes cómo te sientes aquí, cuál es la emoción. Que la grabes. Que respires 3 veces, intensamente, sintiendo tu mano o ese punto o esa sensación de paz. Y cuando termines, lentamente vas abriendo los ojos. Poco a poco vas volviendo a la sala. Vas abriendo los ojos. ¿Qué tal? ¿Pudiste sentir? ¿Sí? ¿Sabréis de qué color es el techo? Podéis mirar. Vale, pues ahora volvemos a cerrar los ojos. No, no te vas a dormir. No te vas a dormir. Cerrar los ojos un momento más. Respiráis. Ahora, un par de respiraciones. Y vamos a tu escena de conflicto. Vamos a la escena que cada día no soportas. Frente a esa persona, a esa situación. La que no te deja llevar razón. Lo que sea. Esa escena de estrés, vamos a ella. Contémplala. Fíjate lo que estás viendo. Como todos los días, en el mismo sitio de todos los días. Lleva lo de siempre. Pasa lo de siempre, fíjate cómo es. Observa los sonidos, si se dice algo.
Observa lo que estás pensando, lo que piensas todos los días sobre esta situación. Y date cuenta con esto que piensas, cómo te estás sintiendo, cómo todos los días te sientes. ¿Y qué emoción está surgiendo? Date cuenta cómo se pone tu cuerpo, cómo es esta sensación, esta vibración que genera. Y tal cual estás aquí ahora mismo, lleva tu mano al espacio donde reconociste la paz. Llévala ahí, ponla ahí. Contempla esta escena, la misma escena que vivías con esta paz que tienes aquí, con esta sensación de paz, con este acompañamiento que te haces al sentir, este engrama de paz en tu cuerpo. Mira qué sucede ahí. Mira si cambia algo. Contémplalo todo. Incrementa esta sensación de paz que surge de aquí, mientras contemplas esa escena. Y date cuenta ahora si está siendo ya como cada día. O quizá cambia algo. Respira. Date cuenta de esto. Y lentamente haces un par de respiraciones, vas abriendo los ojos, vas volviendo aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Ha sido muy rápido, muy cortito. Bueno, por aquí va un poco el tema. Lo que estás viviendo no es completamente necesario que lo vivas así, pero si lo estás viviendo de esta forma, tiene un sentido. Te vas a tener que dar cuenta antes de salir de ahí. Pero que puedes salir de ahí al 100%. Esto lo complementamos con prácticas internas, con un diario que llevamos un poco juntos, dinámicas de grupo y seguimiento presencial. Y no quería terminar sin hablar del concepto del perdón, que es la base del curso que va de enero a mayo. En realidad es un camino de autorrealización y de crecimiento interior. Es un reconocimiento. Porque perdonar es sanar la mente, porque es lo único que necesita ser sanado. El cuerpo es un reflejo de lo que te enferma en la mente, de las memorias que te enferman, de las creencias. Digamos que es salir del programa mental que se representa en este mundo inconsciente, en el que no te das cuenta en absoluto. Este mundo que te habla de memorias de peligro, de ataque, de culpa, de soledad, de miedo, ¿no? Ahora el ego dice, bueno, no siempre. Es cierto, no siempre. Casi siempre. Y volver a un espacio mental de conciencia. O sea, de estar conscientes, de salir de la hipnosis. Y poder experimentar esa paz y esa felicidad que tú eres por naturaleza, que todos somos por naturaleza. Es contemplar el mundo perdonado, como os decía, es una comprensión, es que resulta que quien yo estaba contemplando frente a mí en cada momento, sobre quien yo estaba proyectando toda la culpa, fue un error de percepción. Me estaba culpando en ti, en ti, en ti, en cada uno. No me estaba dando cuenta. Lo llevaba desde no sé cuántos miles de años atrás, sin darme cuenta. Por tanto, tal como os decía antes, ¿no? Perdono el error de percepción y entonces cuando perdono el error de percepción, aunque solo sea un instante, la forma del mundo cambia.
Y entonces es lo que yo os decía, hemos pasado de una forma de trabajar a nivel concreto sobre un conflicto concreto, como hemos empezado al principio de la conferencia, a algo mucho más amplio. Porque abarca absolutamente todos los conflictos, solo es uno. Y nada más, simplemente agradeceros vuestra presencia, espero que os sirva, me ha encantado compartir con vosotros todo esto.